¿Qué onda, pajarillos? Bienvenidos sean como cada semana al canal. Ya vieron el título, Peter el Bombero. Es uno de esos personajes secundarios que se roban el protagonismo de la historia. Mis respetos para el pajarillo, pero con la pena, mientras yo leía estaba más interesado por la historia del bombero que por la de Francis Petrel. Aquí nos vamos a enfocar en la vida de Peter el Bombero antes de ser recluido en el hospital psiquiátrico, para que vean la calidad de personaje que casi nos construyó. Simplemente agarré todos los flashbacks del bombero, los ordené cronológicamente desde su niñez hasta su vida adulta y hasta que ingresa en el western. Y ahora te voy a contar su historia individualizándola de la trama de la historia del loco, para que al menos por este video podamos hacer de Peter el Bombero nuestro amigable y absoluto protagonista. Y sin más preámbulo, comenzamos. Nacido en una gran familia irlandesa en Dorchester, Inglaterra, Peter creció siendo un buen niño católico. Tenía un padre que bebía demasiado los sábados por la noche. Siempre olía a cerveza, a whisky, a sudor rancio y al diésel de la maquinaria pesada que arreglaba. Pero Peter le quería. Incluso le gustaba abrazar a su padre, hundir la cabeza en su pecho y aspirar el acre olor a cigarrillos que emanaba de él. Cigarrillos que terminaron matándolo. Y esto tal vez explique por qué el pequeño Peter de grande se convertiría en un fumador, para recordar a través del olfato esa sensación reconfortante de abrazar a su papá. Su madre, por el contrario, siempre olía a manzanilla, olor que ocultaba el detergente de las ropas que le encargaban lavar. La señora creía en el sacrosanto poder de las plegarias. Peter iba a la escuela primaria, acompañaba a su familia a misa cada domingo y después a hacer catequesis. Terminó también formando parte del grupo de monaguillos en la iglesia, donde jugaba con los demás monaguillos, y durante los recesos entre una celebración y otra, las niñas del coro aprendían a bailar mientras que los chicos pasaban el rato jugando fútbol americano. También desde pequeño hacía cabalmente sus debidas horas de servicio militar. En la familia de Peter no había enfermos mentales. Casi todos los miembros de su familia eran peculiares, sí, excéntricos y hasta curiosos, pero sanos psicológicamente hablando. Tenía un hermano un año mayor que él, Billy. Gemelos irlandeses, les decía la familia, en broma. Mientras Peter podía correr, brincar, practicar deportes y estar fuera de casa todo el día, su hermano mayor apenas podía respirar. Padecía asma, problemas cardíacos y encima tenía un par de riñones que apenas si le funcionaban. Pero ahí estaban los dos, con 9 y 10 años. Ambos sabían que el mayor se moría y les daba lo mismo. Los pequeños reían, bromeaban y compartían todos los secretos que solo dos hermanos son capaces de compartirse. El día en que se llevaron a Billy por última vez al hospital, Billy, ya en la camilla, le dijo a Peter: «Ahora tú tendrás que existir por ambos». Peter deseaba ayudarlo con todas sus fuerzas. Hasta dijo a su madre, con la inocencia que solo un niño de esa edad podría tener, que los médicos podían poner a Billy sus pulmones y su corazón y Peter se pondría los de Billy para tenerlos intercambiados por un tiempo y así continuar siendo tan felices como eran. Cosa que no ocurrió. Billy murió ese día, llevándose consigo una parte crucial del pequeño Peter, y esta fue solo la primera de varias catástrofes que arremeterían en su vida. Cuando tuvo edad suficiente, Peter se enlistó en el ejército y sirvió a su país con el honor y la valía que el uniforme demandaba. Aprendió a usar armas, a limpiarlas con ese líquido que tenía un hedor irritante. Aprendió a armarlas y desarmarlas. Pasó casi todo su servicio en zonas de combate. Ya en sus misiones, conoció el calor abrasador y sofocante de la selva, las emanaciones de la vegetación, el fósforo blanco que se respira después de un tiroteo y el humo asfixiante que entra en los pulmones solo por estar allí. Conoció también el hedor de la sangre, los vómitos y los excrementos, que más tarde se convertirían en el hedor de la muerte. Avanzó por pantanos y campos inundados de sumo peligro. Recorrió pueblos de distintas razas y culturas. Durante su estadía en el ejército,
Las botas de Peter recorrieron caminos inimaginables para la mayoría de la gente normal y ahí adquirió también conocimientos nada placenteros. Uno de ellos, que no puedes viajar por todos los lugares que él recorrió sin volver con la certeza de que el mal ocupa un lugar muy importante en el mundo. Durante su tiempo en servicio estuvo en combates, fue condecorado en diversas ocasiones y hasta recibió la medalla del corazón púrpura por heridas de guerra. En el futuro, como vimos en la novela, Peter tendría fuertes pesadillas durante las noches, sueños horribles que lo harían gemir y hasta gritar mientras dormía. El origen de estas pesadillas tiene lugar en una misión que Peter realizaba estando aún dentro del ejército. Fue un trágico día en que hacía un calor infernal, en el que él y sus compañeros iban en fila india por los arbustos de la selva. Los francotiradores del ejército enemigo seguían una regla muy simple: disparar al explorador, que iba al frente de la fila, con intenciones de herirlo y no de asesinarlo, para que el sanitario, Peter era el sanitario de su pelotón, se acercara al explorador derribado para socorrerlo y entonces sí, el sanitario era asesinado a balazos por el pelotón enemigo y con esto mataban no solo al sanitario sino también a varios hombres del mismo ejército, pues del sanitario dependía la vida de todos. Él era quien les daba cuidado y atención médica. Esto fue lo que ocurrió aquel día de agosto. Dispararon al explorador y este cayó derribado, herido. De inmediato gritó pidiendo auxilio. Peter iba a echar a correr en su ayuda, pero sus compañeros lo retuvieron. No valía la pena que fuera a ayudarle, porque era ir a una muerte segura y dejar sin atención médica al resto del pelotón. Lo retuvieron y Peter gritó y forcejeó, pero no lo suficiente. Peter sabía bien que de haber querido, había podido liberarse con solo forcejear un poco más. Era fuerte, no hubieran podido vencerlo, pero no lo hizo. Se entregó a la excusa de que sus compañeros no quisieron soltarlo. Se refugió en los arbustos junto con ellos y el explorador siguió gritando, pidiendo auxilio, hasta que murió y ya no pudo gritar más. Peter salvó la vida entregándose a esa farsa montada en la selva, y aunque nadie lo culpó por ello, desde entonces tuvo pesadillas durante toda su vida sobre gente que moría pidiendo ayuda y él no acudía. Sus años de servicio terminaron en esa trágica experiencia. Volvió a casa y años después se hizo bombero. ¿Por qué? Porque en el fondo no dejaba de culparse por la muerte de ese explorador y convertirse en bombero era la mejor forma de hacer penitencia por su cobardía, puesto que todo el mundo quiere a los bomberos. Cuando estuvo en el ejército estudió el asesinato, cómo matar y cómo evitar que te maten. Al volver a casa, estudió el fuego, cómo provocar un incendio y cómo detenerlo. Curiosamente, no le resultó tan distinto del asesinato. Se obsesionó con los aromas del fuego en sus distintas fases y formas. El fuego de madera olía diferente que el fuego de los químicos y este guardaba pocas similitudes con el fuego que devoraba el hormigón. La primera llama vacilante olía muy diferente al olor emanado de un incendio en su plenitud. Se inscribió en la Academia de Investigadores de Incendios Provocados, donde afiló su olfato y aprendió a detectar los indicadores que comprueban si un incendio es accidental o provocado, y en consecuencia aprendió también a ocultar los orígenes de un incendio. No se trataba de ningún hobby pasajero. Peter pasó gran parte del resto de sus años dedicándose a investigar o a apagar incendios. Tanto se entregó a su puesto como bombero que se le consideraba uno de los mejores. No dudaban que en el futuro Peter se convertiría en la máxima autoridad de los investigadores de incendios del país, tanto así que 2 años antes de que lo recluyeran en el Hospital Western State, la mismísima Lucy Kyoto Jones conoció al bombero mientras ella misma investigaba un incendio y Peter había acudido para asesorar a los peritos y ayudarles a demostrar que el fuego que investigaban había sido provocado y planeado con sigilo. El caso se resolvió gracias al talento de Peter y ambos se despidieron sin saber que el destino les tenía preparado un encuentro más en el futuro. Los años pasaron y Peter continuó siendo una eminencia en el cuerpo de bomberos. Su familia seguía siendo enteramente católica y su pequeño sobrino, al igual que él, formaba parte del grupo de monaguillos en la iglesia. Este sobrino en el grupo de monaguillos sería la gota que derramaría el vaso en las calamidades que la mente de Peter podía soportar.
Una tarde desabrida, su pequeño sobrino le contó a Peter, con lágrimas en los ojos, que él y su grupo de monaguillos eran dirigidos por el padre Connolly, un sacerdote que aquella noche acababa de cometer actos depravados en contra del sobrino de Peter y que llevaba mucho tiempo cometiendo actos similares en contra de los otros monaguillos. Casi todos los niños del grupo podían testificar que el sobrinito de Peter no mentía. El padre Connolly era un pervertido que abusaba de su posición de poder para chantajear y satisfacer sus asquerosos vicios, valiéndose de los niños, de su inocencia y de su miedo a hablar. Katzenbach fue sumamente astuto para evitar la censura de las casas editoriales con su libro, porque en ninguna parte de las páginas se dice de manera explícita que el padre Connolly haya violado o abusado sexualmente del sobrino de Peter o de los demás monaguillos. Solo se insinúa diciendo que cometió actos depravados contra ellos, y la mente del lector hace el resto. Se entiende pues que aquellos actos depravados no eran menores, por la exagerada reacción que Peter tomó después de hablar con su sobrino. Peter se sintió embargado por una ira malsana, venenosa y explosiva al meditar la situación y entender que nadie haría nada por frenar a ese pervertido. Nadie movería un dedo en pro de ayudar a los monaguillos. Los niños estaban por su cuenta. Ni la policía, ni mucho menos la iglesia, tomarían cartas en el asunto. Así que, carcomido por esa ira enfermiza que lo corroía por dentro y dejando que el puño que sujetaba las riendas de su cordura se aflojara, decidió lo más ruin y apropiado: encargarse personalmente del problema. Peter decidió que quemaría la iglesia en la que tantos abusos se cometían contra los niños. Decidió ignorar todo lo aprendido en sus años de estudio del fuego. No quería ocultar el origen de su venganza. Quería que supieran que el incendio sería provocado y que el culpable era él y no otro. El castigo que las leyes pudieran tener en contra de un incendiario no le preocupaba en lo más mínimo. Así que una noche echó a andar con una lata de gasolina y un mechero a la iglesia que pretendía destruir. No iba ahí con intenciones homicidas, por eso esperó a que estuviera bien entrada la noche y al llegar gritó y hasta tocó en las puertas para asegurarse de que los daños que estaba por perpetrar eran meramente materiales. Demasiado tarde, cuando las paredes ya estaban siendo consumidas por las llamas y Peter estaba ya muy lejos, comenzaron a oírse los gritos. Dentro de la iglesia estaban 4 personas, 3 asistentes y nada menos que el degenerado sacerdote Connolly. Este último murió y los 3 asistentes resultaron gravemente heridos, con quemaduras e incapacidades permanentes a causa del fuego. Ahora Peter era un homicida. Horas después, la policía lo encontró sentado en los peldaños de entrada a la casa de su madre. Aún tenía la lata de gasolina en una mano y el mechero en la otra. Antes de que lo detuvieran y le pusieran las esposas, se limitó a decir, con toda la tranquilidad del mundo, una sola frase: con eso estamos en paz. Peter, el chico que creció y vivió siendo católico, sabía que no había Padres Nuestros, ni Aves María, ni acto de contrición alguno que lo absolviera de lo que hizo, pero sabía también que luego de incendiar aquella iglesia, había menos mal en el mundo, y eso estaba bien. Su castigo no le preocupaba en lo más mínimo. Un hombre cometía actos depravados en contra de unos niños. Ese hombre fue asesinado, y él, el hombre que lo asesinó, iría a la cárcel. Era un equilibrio perfecto. Se habían cometido delitos y se habían saldado deudas. Con eso estaba en paz. Luego de detenerlo y antes de procesarlo legalmente, por petición del abogado de Peter, el juez ordenó enviarlo al hospital psiquiátrico Western State para someterlo a una evaluación psicológica antes de seguir procesando las acusaciones en su contra por el incendio, la muerte de Connolly y los heridos en la iglesia. Prácticamente necesitaba que lo declarasen loco para evitar ir a prisión, cosa que no era tan descabellada teniendo en cuenta que Peter era un bombero que había ocasionado un incendio y a su vez era un chico católico que había hecho arder una iglesia. En el más modesto de los casos, Peter era un hombre con conflictos psicológicos no resueltos. Al llegar al hospital Western, Peter había pasado por momentos que deberían haberlo vuelto loco. Momentos verdaderamente terribles, de crecimiento, de guerra, de muerte y de rabia. El más claro de todos, aquel que lo había llevado al hospital. Para desgracia suya, el director del hospital psiquiátrico Western State era el Dr. Evans,
cuyo hermano gemelo había resultado gravemente herido al intentar en vano salvar la vida del padre Connolly. Hasta la fecha en que Peter ingresó al western, el hermano de Evans seguía recibiendo tratamiento en extremo doloroso por las quemaduras sufridas, motivo por el cual el director Evans se encargaría de que Peter no consiguiera el diagnóstico de locura que lo absolviera de pasar años en prisión. Todavía no entraba al hospital y Peter, como si le hicieran falta, ya se estaba enfrentando a nuevos e inenarrables tormentos. Nada más atravesar las puertas del hospital, Peter indicó que ya no tenía nombre. Fue un acto de desvinculación que los doctores interpretaron como que el bombero no quería avergonzar más a su familia por lo que había hecho, y es por esta razón que ni los personajes ni nosotros los lectores conocimos nunca el verdadero nombre de Peter y muchísimo menos llegamos a saber cuál es su apellido. No aparece en toda la novela y nos limitamos a referirnos a su persona con ese entrañable y adecuado apodo, que habla por sí solo del gran personaje que es Peter, el bombero. Admitámoslo, sacamos a Peter de la novela y la novela no es nada. El bombero representa uno de los pilares básicos de esta novela. Durante la relectura de esta historia, pegué post-its suficientes para hacer lo mismo que acabo de hacer con Peter, pero con los personajes de Pajarillo y Lucy Kyoto Jones. Sin embargo, ustedes están esperando con ansias que suba el resumen de esta novela. Ya resumí El psicoanalista, ya resumí Hacker psicoanalista y este año toca resumir la historia del loco. Desde ya les digo que ambos contenidos se van a subir, tanto las odas de estos personajes como el resumen. Solo que ustedes en sus comentarios van a decidir si primero subimos los videos de Pajarillo y Lucy o si le damos prioridad al ya esperado resumen. Comenten ahí abajo, odas o resumen, y el comentario que más se repita será mi próximo video. ¿Y cuándo se va a subir? Se lo estarán preguntando algunos de ustedes. Todo eso yo lo informo al día en mi Instagram, @esmarcoreyes. Ahí te vas a enterar a través de mis historias cuándo y qué video es el que sigue. Y si no tienes Instagram, basta con que te mantengas suscrito y, muy importante, con la campanita activada. Solo activando la campanita aseguras que te llegue una notificación cuando suba el próximo video. Así que ya saben qué hacer, pajarillos. Los leo allá en mi Instagram. Por mi parte ha sido todo, muchísimas gracias por ver este video, se despide de ustedes Marco Reyes, el señor R, pero no olviden que larga vida a los libros.